Colegio de Psicólogos de San Isidro, la participación en esta especialización y posgrado en familia y pareja con orientación sistémica. Soy abogada, mediadora familiar, coordinadora de coparentalidad y a partir de ahí, hace 4 años, empecé a formarme en modelo sistémico, algo que para mí es un viaje permanente. Me parece que es un cambio de cabeza que es importantísimo para los abogados que trabajamos con familias en conflicto. Justamente porque lo vamos a ir desarrollando durante la mañana y la tarde, pero entendemos que los abogados que hacemos familia desde otra mirada, que es la sistémica, entendemos que la judicialización de los conflictos familiares es una judicialización impropia, siguiendo en esto a Pascual Ortuño, eh, y que debiéramos ir por una justicia restaurativa. Justamente porque cuando trabajamos con familias en conflicto, lo que deberíamos intentar es rescatar los vínculos, cuidar los vínculos. Más aún cuando trabajamos con familias judicializadas, con niños, niñas y adolescentes invisibilizados por la conflictiva parental, y ayudarlos desde el juzgado a veces es difícil, porque la justicia tiene como el corset de lo que se puede y no se puede desde el Código Civil y Comercial y los códigos procesales o las leyes de familia de cada jurisdicción, que por supuesto son importantes porque hay cuestiones de orden público que deben ser tratadas desde lo judicial, pero todo lo otro, que es un montón, porque no sé, no quiero hacer porcentajes, pero si cabe 70-30 y el 70 es emocional y no se soluciona con una sentencia judicial. Justamente ahí es donde aparecen los abordajes desde la mediación familiar o desde la coordinación de coparentalidad, dependiendo del grado de dificultad o de conflicto. Pero la idea es invitarlos a este recorrido y a perderle un poco el miedo a tomar casos que estén judicializados, porque, esto lo digo como abogada, necesitamos psicólogos que se comprometan con estas problemáticas y nos ayuden trabajando en forma interdisciplinaria a rescatar a esas familias para que puedan seguir siendo familia y esos niños puedan seguir disfrutando de también no solo de sus papás y de su papá y su mamá, o su papá y su papá, o su mamá y su mamá, y también de sus familias extensas. Y ese es un trabajo que si se aborda de manera interdisciplinaria, se facilita. Mismo sea una puesta en práctica del trabajo interdisciplinario. Entonces vamos a ir picando un poquito yo, un poquito Cecilia, y nos vamos a ir complementando porque la idea es esta, que el trabajo en interdisciplina enriquece y cuando trabajamos con familias, esa interdisciplina es deseable. Por otro lado, contarles que la idea es que vamos a permanentemente poner el foco en los niños, niñas y adolescentes. Y esto no es un capricho, sino que sigue el cambio de paradigma que nos propone el Código Civil y Comercial vigente a partir del 1 de agosto de 2015. Estamos cumpliendo 10 años de vigencia de este código que se caracteriza por haber receptado todo lo que había ido pasando en la sociedad y reflejarlo en la letra del código, ¿sí? Y se habla de que, que el código hoy representa la constitucionalización del derecho privado y la constitucionalización del derecho de familia. A partir de la reforma de la Constitución en el año 1994, muchos tratados internacionales tomaron digamos, empezaron a tener rango constitucional a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Entonces, los tratados de derechos humanos, los tratados como el Convenio Internacional de Derechos del Niño y tantísimos otros tienen rango constitucional. Al haber volcado eso en el articulado del código, tenemos ahora un código con mirada, digamos, con mirada constitucional y fundamentalmente de derechos humanos. Hay cambios de paradigma que son súper importantes. Por ejemplo, la amplitud de criterios en cuanto a las conformaciones familiares, el cambio de paradigma respecto de la capacidad, o sea, lo que se presume es la capacidad. La, la restricción de la capacidad debe ser determinada
judicialmente. Entonces, de la mano de este cambio de paradigma de la capacidad, hablamos de la capacidad progresiva de los niños, hablamos de los niños como sujetos de derecho, y a partir de eso, todos los derechos que les asisten. Entonces, el desarrollo de esta jornada va a estar centrado o va a tener el foco en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque el derecho a tener contacto habitual y frecuente con ambas familias es un derecho del niño. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta es un derecho del niño. Entonces, vamos a abordarlo desde ese lugar, porque además, cuando hablamos de familias judicializadas, si bien son todos sujetos vulnerables porque están atravesados por un conflicto, los más vulnerables son los niños. Y es a ellos a quien más hay que cuidar. Por eso aparecen también en el código las figuras de cuidado. Vamos a ir desarrollándolo. No sé si querés hacer una introducción vos, Ceci, y si no, empiezo directamente a compartir pantalla. Sí, simplemente aclarar que las tenencias compartidas alcanzan máximos históricos en este momento. Ya vamos a ir viendo qué pasa en esta época con cuestiones epocales que son determinantes con representaciones culturales, representaciones sociales, representaciones religiosas, es decir, son muchísimas las variables que intervienen en la noción de familia y reforzar esto que decía Roxana respecto de a dónde está puesta la mirada. Como decíamos hace un rato, es decir, depende nuestra tarea enormemente de la noción que tengamos de semejante, y a medida que vayamos avanzando en los criterios de intervención, es necesario que permanentemente nos preguntemos acerca de qué es para nosotros un niño, una niña, qué es para nosotros un hijo, una hija, cómo lo concebimos, qué lugar le hacemos, no solamente en las estructuras familiares, sino también en la sociedad. Estamos en una época en la que ha descendido muchísimo la natalidad. eh, la diversidad de las familias no solamente tiene que ver con cuestiones de género, sino que también tiene que ver con cuestiones de etnia, eh, con cuestiones hoy por hoy hay un montón de familias que están manteniendo vínculos y lazos de manera virtual, hay un montón de familias que acostumbran a repartir los hijos, las hijas, por razones laborales, en casas de otras familias o en casas de parientes más lejanos. Incluso ayer mismo hablé con una mamá que tiene 2 hijas en Tucumán. Entonces, digamos, no solamente el formato por una cuestión de género o por una cuestión de la inclusión de las familias monoparentales y todo lo que sabemos que hoy por hoy está ocurriendo, sino también por los cambios brutales que se observan a nivel de la topología social en todo el mundo. Entonces, simplemente aclarar eso, que miramos las niñas, los niños, y si bien vamos a hacer referencia a las cuestiones de los adultos, como decía Roxana, en materias de cuidado, de responsabilidades, de obligaciones, de deberes, eh, que tenemos que tener en cuenta los profesionales de la psicología, tenemos que saber prácticamente al dedillo para saber qué es una obligación, qué es un deber, conocer estas diferencias, y que hay cosas que no se discuten, digamos que, es decir, cómo entrar en aquello que es obligatorio sin que se convierta en algo dogmático y ver qué va a pasar con esto de las creencias, ¿no? Esto que mencionaba como las representaciones culturales. Pero bueno, dale, Ro, dale para adelante y después vamos charlando sobre la marcha de lo que vas presentando. ¿Están viendo la pantalla que comparto? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, como arrancamos, la idea es qué entendemos por familia desde el derecho, ¿sí? Bueno, mi power no estaría...
respondiendo. Bueno, eh, esencialmente la familia es un fenómeno cultural que cada sociedad define de acuerdo a sus necesidades y su visión del mundo. Esto tiene que ver esencialmente con esto que conversaba. El Código Civil y Comercial hoy trae, o sea, volcó en el papel lo que se venía dando a nivel de la sociedad. Pero no es un concepto fijo, estático, va a ir cambiando a medida que vamos evolucionando como sociedad. Entonces, hoy, y siguiendo un poco, bueno, acá después vuelvo porque hay un poco de algunas definiciones desde la mirada sistémica, ¿no? Hablé ya de la constitucionalización del derecho privado y por tanto de la constitucionalización del derecho de familia. Y aquí empieza algo que es re importante, que es que lo primero que hace el código es receptar la igualdad y la libertad, tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales, aceptando la igualdad o la diversidad de sexos. Y entonces tenemos matrimonios igual, o sea, como se llamó en su momento matrimonio igualitario, y uniones convivenciales con las mismas, con la misma amplitud y la misma receptividad y con igual protección legal. Porque independientemente de que las uniones convivenciales pueden o no registrarse, y en principio de la registración depende algo que es que sea oponible a terceros, ¿sí? Entonces, si estamos unidos convivencialmente e inscribimos esa unión convivencial, se generan una serie de derechos, por ejemplo, la de poder inscribir la vivienda bajo la protección de vivienda y que esta protección de vivienda, que es lo que antes se llamaba bien de familia, se haya extendido no solo a las parejas matrimoniales, sino también a las parejas por uniones convivenciales, y iguala en derechos aquellos que eligen no casarse, sino vivir en convivencia, pero con una unión convivencial registrada, y tener esa protección a la vivienda, que luego va a ser la vivienda de los hijos que devengan de esa familia. A los efectos de marcar tenemos, o de nombrarlas, en realidad tenemos familias ensambladas, monoparentales, las interespecie y las binucleares, que son las que nos van a interesar, porque las familias judicializadas se convierten en familias binucleares. Una familia paterna, materna y una familia paterna, materna, dependiendo de cómo estuviera conformada esa pareja. Entonces tenemos el matrimonio, que se basa en los principios de libertad e igualdad, y el artículo 402 del Código Civil y Comercial nos marca que no se puede ni limitar, ni restringir, ni excluir, ni suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio. Esta igualdad se replica en las uniones convivenciales y aclara, sea constituido por dos personas de distinto o de igual sexo. Y esto es interesante porque recepta lo que se venía dando a nivel social, también en este caso internacional, que es el caso Atala Rifo versus Chile. No sé si conocen el caso, pero se los cuento chiquitito, de cualquier manera se puede googlear y poder ampliar la información, pero se trata de un matrimonio que se divorcia en Chile con tres niñas menores, y debido a que la mamá rehace su vida con una pareja del mismo sexo, le quitan la custodia de sus hijas y se la entregan al padre. Cuando una escucha hablar a las integrantes de la familia, eh, puede advertir cómo eso las unió en el buscar justicia por lo que sentían que era una injusticia, que por tener una relación homoafectiva no pudieran tener contacto con las hijas de una de las integrantes de la pareja. Esto tramitó y en 2012 se dictó una sentencia que es paradigmática porque reconoce la orientación sexual como una categoría protegida por la Convención de Derechos Humanos. Establece un modelo de familia convencional con alcance abierto, es decir, no importa quiénes integren esa familia, lo que se evalúa son otras cosas. ¿Había una competencia parental positiva en esta pareja homoafectiva? Sí la había, y por eso se volvió a un cuidado personal compartido de esas niñas. Y fundamentalmente se fundó en el interés superior del niño, de esas niñas, para poder tener contacto frecuente y con su mamá. Eh, y se reconoce por primera vez
por eso es paradigmática, el derecho de las niñas y niños a ser escuchados en los procesos en los que se debaten cuestiones que los involucran directamente y que van a modificar de alguna manera o van a influir en su estilo de vida. Respecto de las uniones convivenciales, lo que hablábamos, ¿sí? Aquí sí es importante la convivencia, entonces tiene que haber un deseo de compartir de forma notoria y estable el estado de convivencia y compartir un proyecto común. Vuelvo a repetir que las uniones convivenciales pueden o no registrarse. En este caso, hay unos requisitos como más importantes que tienen que ver con la convivencia y, por supuesto, las cuestiones, en este caso, tienen que ser mayores de edad. En el caso del matrimonio se puede por vía de a la autorización de los padres, consentir el matrimonio de un menor de edad, ¿sí? Pero en principio, los requisitos de la unión convivencial, a los efectos de que tenga efectos hacia terceros, tiene esto, ¿no? Que no tiene que haber un ligamen anterior, que están excluidas, por supuesto, los vínculos de parentesco y tienen que mantener perdón, la convivencia por un periodo no menor a 2 años. Y aquí la aclaración de que puede no registrarse y se registra a los fines probatorios. Y aquí me quedo, Permiso. Ceci, para Sí. no... Sí, No, permiso. Aquí vamos a hacer una aclaración que es fundamental. Las psicólogas, los psicólogos, eh, aparecemos por ahí en la vida de las familias en cualquier momento del proceso. Entonces, eh, Ro tiene mucha experiencia en el acompañamiento de las situaciones cuando ya están judicializadas, digamos. A nosotros como psicólogos, nos puede pasar que empezamos a acompañar a algún miembro de la familia mucho tiempo antes de que se judicialice. Por ahí nos consultan, no, estamos trabajando en alguna institución en donde es necesaria una orientación y en este sentido es necesario aceitar las herramientas psicoeducativas, digamos. Por eso hace un rato mencionaba la cuestión de conocer esto que está diciendo Roxana, tomen nota, anoten los artículos, anoten la jurisprudencia, anoten los casos testigos, conversen con personas, cuando escuchan algo en algún lugar, anótense en la agenda, en el celular, alguna referencia para conocer acerca de eso, porque muchas veces las psicólogas, los psicólogos, ojalá los médicos también, que es una gran discusión que tenemos a partir del caso Lucio, es que vamos a hablar de eso, es decir, muchas veces empezamos antes a tener contacto con las situaciones familiares y nos toca la tarea de orientación. Entonces, esa es una instancia en la que más me piden supervisión, por ejemplo, en orientación a familias. ¿Y cuál es la tarea en orientación? Quizás a alguien no le interese, como decíamos hace un rato, si vemos la palabra judicializado o quilombo de separación o alguna situación de tenencia o demanda por alimento, salimos corriendo, nos asustamos y decimos esto no lo quiero, esto no lo quiero. Ahora, si les interesa y meten las patas en este terreno, tienen que conocer mucho estas cuestiones legales que está presentando Roxana, no para hacer la tarea que hacen las abogadas, los abogados, sino para orientar. Ejemplo cortito, vamos a ir haciendo, como decíamos recién, un contrapunto con casos concretos y reales de la experiencia. Una mamá, ahora hace pocos días, con 3 hijas, las 3 con diferentes papás, eh, consulta a un servicio social por una cuestión no tiene dinero, ¿no? Entonces dice, no me alcanza el dinero para darles de comer, no me alcanzan las pensiones que recibo y pide asesoramiento para ver cómo puede involucrar a los padres de estas nenas en las cuestiones de alimentos y cuestiones básicas de la vida cotidiana. Lo primero que se hizo fue orientarla en relación a que no es una opción, una alternativa cuando ya no te alcanza la guita para darle de comer a las nenas. Es una obligación.
es una obligación y es un derecho de las nenas. Entonces, esto, por más que parezca redundante, nos lo van a escuchar decir 6 millones de veces y no es una opción, no es una alternativa. Entonces habrá que trabajar fuertemente con esa mamá en relación a qué le pasa con el orgullo, a quién le quiere demostrar qué, y acompañarla, veamos luego de qué modo, pero orientando y realizando intervenciones psicoeducativas muy contundentes respecto de que hay un camino legal, que hay un marco legal para encuadrar esto y que no es si tengo ganitas y si puedo vencer mi orgullo y mi necesidad de que no, no, no. Las nenas tienen derecho a no solamente tener contacto con su papá, en este caso no hay denuncias de violencia, no hay, esa es otra cosa que después lo vamos a hablar, no hay denuncias de violencia, no hay denuncias de abuso, no hay impedimento de contacto, no hay ningún tipo de restricción, con lo cual es una cuestión meramente vincular. Habrá que trabajar como profesionales de la salud fuertemente ahí para ver, ya sea cuando hay una unión convivencial, como decía Roxana, o cuando hay un matrimonio, cuando está celebrado el contrato, como se decía antes, matrimonial, en este momento la ley equipara las cuestiones legales, sobre todo en materia de derechos para la niña, niño y adolescente. Con lo cual, si tomamos contacto con alguna situación conflictiva en relación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos la obligación moral y ética, y después estableceremos la diferencia, de orientar respecto de los derechos de estas personas vulnerables en cuestión, ¿sí? Simplemente esa aclaración. ¿Avanzo yo, Ro, o tenés algo más del Power? Avanzamos Bien, porque a ver, después vamos a retomar y van a volver a surgir los derechos de los niños cuando hablemos del plan de parentalidad. ok, a ver si ven esto, si lo pueden ver, ¿me avisan? ¿Se ve? Ahí se ve que empezaste a compartir, todavía no se ve lo que vas a compartir. Ahora sí, Perfecto. Cualquier cosa me chiflan. Bueno, a ver, eh, en cuestiones familiares, eh, diferentes dimensiones de análisis y de intervención. Eh, una de las cosas que determina eh, la familia como sistema eh, es el orden de las dinámicas. ¿Y por qué es importante subrayar cómo se dan las dinámicas familiares? No es lo mismo una mamá, un papá, las figuras parentales que fueran trabajando todo el día, no es lo mismo mamá, papá con familia de origen cerca. Eh, este último tiempo también estoy acompañando una familia que está en un proceso de separación eh, de la pareja parental. Ahora vamos a ver lo mismo, que no es lo mismo, digamos, la separación de la pareja parental que la ruptura familiar. Hay una diferencia ahí. Eh, las dinámicas familiares son algo a observar permanentemente porque incluso se van moviendo a medida que va avanzando el proceso. Entonces, los conflictos que puedan surgir en estas dinámicas no necesariamente van a ser los mismos y vamos a ver después que cuando veamos las etapas de la familia, no es lo mismo cuando hay una ruptura de la pareja parental con niñas, niños chiquitos, que con niñas, niños en etapa de educación primaria, con niñas, niños adolescentes o con hijos adultos, que esto pasa también, es decir, sobre todo cuando hay cuestiones patrimoniales en juego, se arman unas menesundas importantes y ahí arrancan a preguntar hasta cuándo puedo reclamar, qué puedo reclamar, qué no, y ya a partir de la reforma del código, como decía Roxana, empieza a haber muchas inquietudes respecto de cuándo puedo opinar. Y ya vamos a ver qué pasa con eso de la opinión también.
Este tema de la comunicación, que nos van a escuchar a lo largo de la jornada mencionarlo varias veces, es muy controversial, sobre todo cuando empezamos a orientar, como les decía hace un rato, a las familias en estos procesos. Una de las primeras preguntas que surgen es cómo le comunicamos a los chicos lo que está pasando. Y otro de los más muy importantes es cómo nos comunicamos entre los adultos, las personas adultas del asunto, respecto de las decisiones que tomamos. Cuándo se hace lugar a la palabra de las hijas de los hijos, cuándo se hace lugar a la palabra de los parientes y del entorno de la red social con la que contamos, cuándo esas voces tienen relevancia, cuando esas voces dejan de tener relevancia, y volvemos a lo mismo, se trata de proteger los derechos de las niñas y los niños en cuestión. Y esta cuestión del funcionamiento, que va de suyo con lo de la dinámica, pero que es un poquitito más específico cuando observamos que aparecen los patrones. Ahora vamos a ver, tomen nota de eso, los patrones vinculares. Entonces, una cosa es la dinámica en términos de el funcionamiento del día a día, ¿no? Y otra cosa es el funcionamiento en cuanto a los roles y en cuanto a las categorías de los vínculos. Eh, a ver si puedo yo mover esto, sí. La familia va cambiando de forma, como decía Roxana, monoparental, homoparental, binuclear, extendida, no ensamblada, ¿Se acuerdan cuando, bueno, no, ustedes son jóvenes, pero María, por ahí te acordás, Roxana, que cuando éramos chicas había una serie que se llamaba Los Brady Bunch, y que eran los tuyos, los míos, los nuestros, eran un montón de pibes, un montón ¿no? Entonces, de la noción de familia tipo, vieron que se estudia, o sea, ¿qué es una familia tipo? Bueno, la familia tipo era esta que nombramos como mamá, papá, nena, nene, viste que te decían las viejas para cuando la parejita, entonces era de la familia tipo, y la modificación a la familia que concebimos hoy en día, pasando por todas las representaciones burguesas, y ahora vamos a ver qué diferencia hay, por qué importa esta cuestión de la clase, eh, y de los bordes de estas familias, ¿no? La psicología sistémica tiene eh, algo muy interesante que tiene que ver con la comunicación no solamente hacia el interior de la familia, sino hacia el resto de la sociedad. Y ustedes habrán escuchado alguna que otra vez esto del cerco de goma, que se suele establecer como borde eh, eh, que pareciera filtrar quién entra y quién sale de este núcleo familiar, que cuando el funcionamiento de la familia va más o menos tranqui, eh, no pasa nada. Ahora, cuando alguno de los miembros eh, se hace alguna pregunta respecto de su orientación sexual, o se hace alguna pregunta respecto de su vocación, o entra en pareja con alguna persona cuestionada por el núcleo familiar, este cerco de goma empieza a correr riesgo, y como en los dibujitos, se cierra y de acá no sale nadie y acá no entra nadie. Y cuando, insisto, cuando esto va bien, no pasaría nada. Ahora, cuando empieza a haber conflictos internos, este mismo cerco que pareciera proteger al núcleo familiar es el que lo pone en riesgo y es lo que representa la principal amenaza. Entonces, cuando decimos que la familia, más allá de su formato, es un proyecto de vida, estamos haciendo referencia a que se asume el riesgo en la convivencia y en la planificación familiar, cuando es posible la planificación familiar, eh, de ajustar algunas cuestiones de la vida cotidiana
a la dinámica familiar. No es lo mismo, también un caso que les acerco, hoy por hoy, ustedes saben muy bien que no es como antes, que si teníamos 20 años y no estábamos en pareja y no hablábamos de tener hijas, hijos, las abuelas, las tías en los cumpleaños nos decían, ¿y? ¿Que no estás en pareja? ¿Y no van a tener chicos? ¿Y no vas a comprarte? Decía la tía Emilia. Entonces, de esa dinámica social a la de hoy en día, yo tengo hijas, hijos de 30 para arriba, hoy sabemos que en un cumpleaños no le preguntamos a las chicas y a los chicos para cuando los nenes, si te vas a casar, todo eso no se pregunta, ¿no? Entonces, las pibas, los pibes tienen, esto yo lo he visto en otros países ya hace 10, 15 años y como se sabe lo que es cíclico ya está siendo muy contundente ahora en Argentina, en Latinoamérica en general, chicas y chicos estudian, viajan, pasean, se van de campamento, visitan el mundo, hacen sus cosas, tocan la guitarra, hacen pulserita, pa, 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 y después se hacen la pregunta, pero ya pasados los 30, estamos acompañando personas que, habiendo vivido 10, 15 años sola o como hija, como hijo, en casa de mamá y papá, o de la abuela o del abuelo, eh, se encuentran con que tenían ganas de tener un hijo o una hija cuando lo tienen, pero no tenían ganas de que se les desordene el living, no tenían ganas de que la pareja entre y le cuestione por qué se está bañando a tal hora y no a tal otra, con lo cual los conflictos familiares están sumamente atravesados, no solo por lo que presentábamos recién, la topología social, sino también por el modelo ideal que se me armó en la cabeza de cómo debe ser una familia e incluso de cómo debe ser una ruptura de la pareja parental. Esto lo vamos a retomar. No sé si hay personas que han tenido aquí la cátedra Fariña en la facultad, pero en un texto muy interesante de Fariña que se llama Psicología, Ética y Derechos Humanos, Fariña dice que toda trama se presenta como productora de marca subjetiva antes. Eh, y acá, aunque parezca una redundancia, hablar de sujeto y sobre todo de sujetos de derecho va más allá de, de, de esto de la alimentación, la educación y lo que conocemos como los derechos humanos. Eh, Silvia Bleichmar también decía, después lo vamos a retomar más adelante a la tarde cuando hablemos de las intervenciones específicamente, que la moral es aquello que se da dentro del marco legal y la ética eh, quizás nos invite a tener que transgredirla muchas veces. ¿Por qué? Porque la tarea de las psicólogas, de los psicólogos, eh, a veces debe empezar por hacer un lugar a quien no lo tiene, un lugar subjetivo. Eh, Después veremos en qué condiciones. Ustedes vayan anotando preguntas, vayan haciendo, piensen, pregunten lo que quieran en relación a esto, pero la mayoría de las veces en este trabajo nos toca arrancar por el principio, por hacerle lugar a alguien que no lo tiene como debería. Y después también ampliaremos lo de debería. Eh, Esta imagen bellísima de Gustav Klimt, que se llama La familia, eh, tiene la particularidad, además de la belleza, de la estética, de la imagen, de resumir un poco lo que pasa en términos de vincularidad. Imagínense ustedes que esa imagen es algo que en un momento de la vida de esas personas está así, un momento puede ser 10 minutos, puede ser 5 meses, puede ser 10 años, puede ser 50 años, un tiempo X, y que pasa algo
¿Qué hace que esa posición tenga que modificarse? ¿Cómo se sentirán las personas que están en esta posición en este momento? Yo miro esta imagen y siempre me pregunto, bueno, bebita, bebito, no sabemos si es bebita, bebito, eh, es el ser más vulnerable de esta imagen, pero es el que está más a resguardo, porque está alguien que lo sostiene, como ustedes habrán leído a Winnicott, handing, holding, cuál es la función de mamá, sostener, abrazar, de papá, handing, holding. Entonces esta bebita, este bebito está sostenido. ¿Y qué está haciendo la chica de esta pareja? Se está agarrando. Hay una interpretación posible que te estoy abrazando, te estoy cuidando, pero ¿vieron cuando van en moto? Si alguien viajó en moto, ¿qué hacemos cuando vamos en moto? Y a lo que nos agarramos cuando nos metemos en este proyecto de armar una familia es a lo que nos gustaría que fuera. Entonces esto es un datazo para tener en cuenta, psicólogas, psicólogos, y es que vamos a trabajar con la decepción, vamos a trabajar con la frustración, vamos a trabajar con el dolor y la desilusión de lo que no fue. Vieron que hay una canción de Serrat que dice, por ahí por los más jóvenes no, hay una canción que dice, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Entonces, bueno, otro laburazo importante tiene que ver con trabajar con aquello que no fue. Para la psicología sistémica hay etapas en la familia, en una familia. Después vemos más o menos. eh, lo importante a tener en cuenta es que la formación de la pareja suele ser el inicio, hoy por hoy con la reproducción asistida y con un montón de cuestiones tecnológicas, no necesariamente, pero después si alguien quiere, charlamos en privado acerca de las posiciones de cada quien respecto de esto. La formación de la pareja suele ser el inicio, el nacimiento y la crianza de hijas, hijos, cuando en la planificación familiar se hace lugar a esto, y la familia con hijos adolescentes y la familia con hijos adultos, que si todo sale bien, o veremos, finaliza con esta última etapa que es la vejez y la viudez. Eh, Acá hay algo a resaltar que tiene que ver con los ciclos vitales y que en general no se han estado considerando eh, como etapas de la familia en términos cronológicos, pero que sí hay que tener en cuenta, y esto es un apartado mío, por ejemplo, una mamá que tiene, yo les estoy hablando todas de casos concretos, reales y situaciones concretas, ¿no? Una mamá que tiene un nene de 3 años, que empezó el jardín de infantes, que queda embarazada de su segundo hijo y que relata en entrevista, con uno estaba todo bien, con dos siento que no puedo, ya está el embarazo avanzado. Entonces, en esta etapa, digamos, ciclo vital, y por qué un pie en cada una, porque una mamá embarazada, ustedes saben que está atravesando una crisis hormonal y personal brutal. eh, no le cae lo mismo una mirada, un gesto, una actitud que cuando no estamos embarazadas las mujeres por cuestiones hormonales. No se trata de ser biologicistas, pero sí, como decía hace un rato, no podemos dejar de lado las cuestiones biológicas. O sea, tenemos que considerar
además de lo social, lo psicológico, lo legal, lo biológico, lo físico, lo económico. Entonces, muchas de las rupturas de las parejas parentales se dan con la llegada del segundo hijo. Ahora vamos a ver estadísticas y vamos a ver cosas, por eso van a ver que les toca muchas veces acompañar a mujeres o a varones. En este momento yo estoy acompañando a 3 varones en situaciones de acuerdos de revinculación, que tienen un lazo con el primer hijo, con la primera hija, pero no lograron establecer lazo con el segundo, por estas cuestiones que ocurren en determinados ciclos de la familia. Eso es algo a tener en cuenta también. Como anticipábamos, la ruptura de la pareja parental no necesariamente tiene que ver con la separación de la familia, pero tenemos que tener mucho cuidado y encender todas las alarmas, por favor, profesionales, sí, con el tema de la idealización de cómo debe ser el proceso de separación. Entonces, si nosotros como profesionales no laburamos en nuestros espacios terapéuticos o en nuestros entornos profesionales, con supervisiones y demás, ¿qué nos pasa a nosotros acompañando estos procesos como seres humanos? Corremos el riesgo enorme de idealizar no solamente la familia, sino también de idealizar el proceso de separación. Y acá nos mandamos una macana importantísima. Ojo con esto. Tenemos que acompañar, yo les decía, atención al momento en que entramos a acompañar a las personas. Si empezamos a acompañar a las personas en la toma de decisiones, que la mayoría de las veces pasa que te llaman y te dicen, en la primera entrevista cuando les consultamos, bueno, ¿qué te trae acá? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Me quiero separar. O muchas veces escuchamos a personas que dicen, me quiero separar porque la pareja no va para más, pero aguanto por mis hijos. Debemos intervenir, debemos hacer señalamientos, pero con muchísimo cuidado en esta diferencia fundamental que tiene que ver con aquellas decisiones que son subjetivantes y aquellas decisiones que son reduccionistas. Por favor, chicas y chicos, que hay algo que nos pasa a todos los seres humanos y es que no nos gusta perder el control de las situaciones. Yo quiero que las cosas pasen. La abuela decía, no hay nadie mejor que yo para hacer las cosas como me gustan a mí. Entonces queremos que las cosas pasen cuando yo quiero, como yo quiero y como a mí me conviene, y eso a veces hace que simplifiquemos problemas complejos. Atención con esto. Acompañar en dirección de las decisiones subjetivantes tiene que ver con tomar decisiones que sean coherentes con nuestra historia de vida, con nuestro deseo, con nuestra experiencia, pero básicamente con los recursos reales con los que contamos, los recursos reales, no estoy hablando solamente de recursos materiales, básicamente recursos simbólicos. Tenemos que ver cuando, si muchas veces pasa, sobre todo si somos mujeres y acompañamos a mujeres que están atravesando una situación en la pareja de violencia, yo misma he cometido errores. Una vez fue un error muy, muy grave que cometí en una intervención, por eso es necesaria la supervisión y por eso es necesario el análisis personal, es decir, eh, tanto nos preparamos para intervenir y echar mano cuando la situación es urgente que nos olvidamos de las cosas importantes. Entonces, pasa que por ahí, por una cuestión de ideología vinculante, que ya lo veremos después con la doctora, decimos una situación terrible a una mujer, salí de ahí, agarrá a los chicos y salí de ahí, porque la situación es riesgosa y por ahí esta persona no tiene cómo salir de ahí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones, con la orientación y con el tenor del acompañamiento. Muchas veces se escucha que no me quiero separar porque no le quiero generar un trauma a mi hijo, o yo la pasé tan mal cuando se separó mi mamá que yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo.
Eh, bueno, ustedes escucharán distintas historias de separaciones y de rupturas de pareja. Lo que hay que tratar siempre en el acompañamiento de las personas es a escuchar la singularidad de cada situación. Porque a pesar de ver algunos patrones, muchas veces se dan de manera parecida o idéntica, cada quien es un universo. Entonces, eh, nunca abonar esa idea de, lo he escuchado de colegas, lamentablemente, y me ha tocado intervenir en el acompañamiento de familias que habían pasado por intervención de colegas, sí, y de jueces y juezas. Ahora les voy a contar un caso terrible que estoy acompañando, con una intervención brutal por parte de la justicia y una negligencia brutal por parte de la psicóloga que está acompañando el proceso, eh, por cuidar, vamos a decir, por cuidar a los hijos, terminamos sometiéndolos a una catástrofe. Este caso que estoy acompañando, uno de los casos que estoy acompañando ahora, eh, la mamá, eh, cuando arranca eh, la demanda por el régimen de visita, eh, comenta, y su psicóloga, que es una abogada feminista, y su abogada, perdón, que es una abogada feminista, y está acompañada por una psicóloga también con perspectiva y demás, hacen la presentación de todas las pruebas, dice que el papá de sus hijos, un hijo adolescente ahora y una hija que está en segundo grado, pero este proceso empezó hace un par de años ya, que el papá consume drogas, consume cocaína, consume pastillas y es un hombre muy violento. Todavía está en la instancia de familia y ahora van a ver por qué esto es importante y me corrige Roxana si yo me mando alguna macana en conceptos. Todavía está en instancia de familia, es decir, arranca por una cuestión de alimentos, régimen de visita, es decir, la primera etapa, ¿no? Le toca eh, un juez varón que eh, determina un régimen de revinculación de la hija y del hijo con el papá, a pesar de todo lo que relata la mamá y a pesar de que lo que relatan los nenes que también fueron entrevistados. La nena todo el tiempo ha dicho que le gusta ir a lo del papá porque el papá le regala cosas, que el papá tiene esta dinámica de cuando va le compra un celular, después le compra un monopatín eléctrico, después le compra no sé qué cosas. Después, entonces la nena más chiquita hasta ahora ha querido ir con el papá y el nene más grande, a medida que fue creciendo, iba señalando que no quería, que no quería, que no quería, que no quería. El juez lo llama porque no se cumplía, porque el nene no iba, al nene, y le dice, qué feo, no tenés que hacer eso, porque el día de mañana, si vos sos papá, no te va a gustar que tus hijos no te quieran ver. Eh, Cuando yo superviso esta situación, inmediatamente imagínense que lo primero que dije es, ¿qué dijo la psicóloga? Porque nosotros no nos podemos meter en la cuestión legal, pero sí, por eso lo que les decía de la ética, a veces la moral dentro de los límites de la ley, la ética por ahí la podemos transgredir. ¿Qué dijo la psicóloga? Y no, la primera psicóloga renunció a la situación porque le tenía mucho miedo al papá, porque el papá la empezó a amenazar. Segunda psicóloga que empieza a trabajar con el varón, le dice a la mamá y logra hacer un informe, que ahora lo vamos a ver más tarde qué pasa con esto de los informes, que la verdad que no avala que el nene tenga contacto con el papá, que hay que considerar lo que el nene dice, que el papá es una persona violenta, que hay señales de que es una persona violenta. Sin embargo, el juez lo vuelve a llamar al niño en esta segunda instancia y le dice al niño que se va a ir al infierno como la mamá
que tenga cuidado con no querer ver al papá y con lo que le dice a la psicóloga, porque se va a ir al infierno como se va a ir la mamá por no querer estar con papá. Entonces, digo, bueno, es un caso muy largo, que ya lleva algunos años, que ahora está en otra instancia, pero ya va a pasar a penal, por eso decía, hasta ahora está en familia, ahora va a pasar a penal, pero bueno, eh, esto de los dispositivos culturales que encarnan las leyes simbólicas que fundan los lazos sociales, tiene que ver con las creencias. La ley es la misma, el marco legal es el mismo, pero las personas podemos hacer con eso algo diferente. Y si nos toca un juez como ese, o una jueza que le dice a una nena chiquitita que me tocó acompañar, en el proceso se demostró que el tío había abusado de ella con 4 añitos, eh, había metido su pene en la boca de la criatura y en el proceso sale esto y tenemos manera de demostrarlo por efectos subjetivos de la nena y de cosas que pasaron. Una jueza dijo que los elementos probatorios no eran suficientes y que teníamos que saber que a esa edad los nenes fabulaban, y no solamente que no hizo lugar, 2 veces fue sometida la nena a cámara Gesell, las 2 veces la nena no quiso hablar, lógicamente. La segunda vez dijo, si quieren hablar conmigo, hablen con mi psicóloga, y les dio la dirección de donde yo tenía el consultorio, que lo sabía de memoria. No quiso hablar, y en lugar de comprender que una criatura, habiendo pasado lo que pasó, es muy probable que en un lugar extraño, con personas extrañas, no refiera lo mismo que refería conmigo en mi consultorio y en un dispositivo de confianza. En lugar de considerar eso, consideró que la nena estaba fabulando, y ahí se cerró la milonga. Y yo hace que trabajo con esa nena 13 años. 4 años tenía cuando empezó el tratamiento conmigo, que sabe esto, y seguimos trabajando básicamente respecto de cómo aprender a convivir con, eh, no solamente con el acontecimiento traumático, sino también con la mirada, la lectura y el tratamiento que se le dio a la experiencia que ella vivió. Por eso una de las cosas también a considerar es el estilo terapéutico, eso es fundamental, es decir, cuál es el estilo de cada quien y hasta dónde nos arremangamos y seguimos adelante, y a qué estamos dispuestas, a qué estamos dispuestos a hacer en el proceso. Y otra cosa a considerar es esto de la familia tradicional cristiana y burguesa a los nuevos modelos de familia. ¿Por qué digo burguesa? Ustedes saben, quienes estudian psicología o cuestiones sociales, digamos, trabajo social, antropología, sociología, que la bibliografía, así como las películas y las series, eh, no reflejan la realidad de nuestras niñas, niños, adolescentes y de nuestra familia, sobre todo el conurbano bonaerense o del interior del país. Entonces, yo hace un par de meses tuve la posibilidad de hacer más de 4.000 kilómetros recorriendo el país, y hablando con gente me di cuenta de que lo que dicen los libritos, ahí no se ve en el interior de Catamarca, no se ve en el interior de Santiago del Estero, no se ve en el interior de Córdoba, en los pueblitos que no son Córdoba, no se ve. No se ve no solo los modelos de familia que dicen los libros, sino que no se ven las características de los ciclos vitales que dicen los libros. No es lo mismo la infancia de un nene en Inglaterra que en el conurbano bonaerense. No es lo mismo la adolescencia del nene de la serie Adolescencia que la adolescencia de Río Negro, de Chubut, de Catamarca, de San Luis. Mis nietos viven en San Luis y no tiene en un pueblito de San Luis, no tiene nada que ver la infancia y la dinámica familiar de esos pibes con los pibes que por ahí atendemos nosotras acá. Entonces, digo, ojo con esto de considerar que la familia tal cosa, la adolescencia tal cosa, la infancia tal cosa, si no consideramos el contexto